Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, estamos meditando en la parashá Vayejí de esta semana, que el Eterno, quien es bendito, nos otorgue la oportunidad de conocer, entender, comprender y profundizar en la palabra de tal manera que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Dice así, 48:1 dice: pues después de estos hechos, que se le dijo a Joseph: he aquí que tu padre está enfermo. Tomó a sus dos hijos con él, Manasés y Efraín, le avisaron a Jacob diciendo: he aquí que tu hijo Joseph vino a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó en la cama. Dijo Jacob a Joseph: Dios omnipotente se mostró a mí en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí que te fructificaré, te aumentaré, te pondré por congregación de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por propiedad eterna. Entonces ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera a ti a Egipto, ellos son para mí. Efraín, Manasés, como Reuben y Shimón serán para mí. Pero los que te nazcan, que engendres después de ellos, para ti serán, por el nombre de sus hermanos serán llamadas sus heredades. Cuando yo venía a Padán, murió para mí Rachel en la tierra de Canaán, en el camino. Todavía un trecho de la tierra para llegar a Efrat, y la enterré allí en el camino de Efrat, que es Betlehem. Vio Israel a los hijos de José y preguntó: ¿quiénes son estos? Bien, como todo en la vida que comienza en este mundo, termina. Joseph está por retirarse de este Olana C, y hay condiciones ahí muy interesantes al respecto de ello, y uno de ellos es tener una reunión con su hijo, precisamente por el hecho de que le avisaron de que su padre estaba enfermo. La Torah en sí no nos dice qué enfermedad tenía, pero sin embargo, pareciera ser que cualquiera que fuera la enfermedad o la condición que sufriera Jacob, sería de alguna manera el preámbulo, la puerta para la salida de este mundo. En el caso de Abraham Avinu, su fallecimiento fue algo que habla la Torá en Shalom. En el caso de el padre de Jacob también, pero ahora le tocaría en turno a Jacob dejar este mundo. En el caso y diferencia de ellos, los dos anteriores, acá nos habla de que estaba enfermo. Dice: he aquí que tu padre está enfermo, le avisan a Joseph, y por eso es que le viene a visitar, le viene a ver qué es lo que le sucede. Pero se encuentra con la situación de que ya hay recomendaciones, y aun cuando Jacob no le dice abiertamente que va a fallecer, que va a partir de este mundo, por las palabras y por las recomendaciones que él hace y por lo que dice, se da uno cuenta de que le está diciendo a Jacob que él ya va a dejar este mundo, que es el tiempo de su partida, y que consecuentemente recuerda y le recuerda a Joseph situaciones que pasaría y pasó Jacob, y que consecuentemente lo enlaza precisamente con el pacto que el Eterno había hecho. Pues dijo Jacob a Joseph: Dios omnipotente te mostró a mí en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí que te fructificaré, te aumentaré, te pondré por congregación de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por propiedad eterna. Entonces, parte del pacto que haría o que hizo Jacob con el Eterno, o el Eterno con Jacob, se manifiesta acá y lo pone sobre la mesa para que
José supiera y se enterara de qué era lo que el Eterno le había prometido. Parte de esto se había cumplido, pero había algunas cosas que estaban por cumplirse, y especialmente hablando de la posesión de la tierra. Ellos estaban en Egipto, lejos de la tierra de Canaán. Ellos estaban en Egipto, de alguna manera en espera de que el Eterno les entregara y les hiciera patente esta promesa. Ciertamente se van a ir cumpliendo todo lo que el Eterno les había dado y dicho, y aparte de la fructificación de la tierra, le habla y dice que aquí te fructificaré, te aumentaré, te pondré por congregación de pueblos. ¿Esto qué quiere decir? Que congregación de pueblos significa que el Eterno, quien es bendito, habría de traer de los diferentes pueblos del mundo, habría de traer a Israel, habría de traer esos pueblos, esas naciones, esos hombres y mujeres de otras lenguas, vendrían y serían parte de, vuelvo a repetir, y me dijo, he aquí que te fructificaré. Ese es uno. Cuando salen de Canaán saldrían miles, dicen algunos, 2 millones de judíos o de israelitas, y dice, y daré esta tierra a tu descendencia. La otra cosa importante, la posesión de la tierra de Canaán, y dice, y te la daré por propiedad eterna. Entonces ahora tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti en Egipto, pero esos hijos habrían de tener parte de la promesa dada, como dice precisamente, te fructificaré y te aumentaré y te pondré por congregación de pueblos. Te pondré por congregación de pueblos. Es decir, que Israel no solamente sería un pueblo fuerte, no solamente sería una nación, que era el cumplimiento de la promesa que el Eterno le había dado a incluso a Abraham, sino que precisamente esa descendencia sería parte de Israel. Esa descendencia sería parte de Israel, hablando de los gentiles, es decir, que los gentiles, los pueblos que llegaran a Israel serían asentados en él. Es decir, en otras palabras, todos aquellos que llegan al conocimiento de Dios Altísimo se congregarían, serían parte de la comunidad de Israel. Esto es lo que habla Rab Shaul. Y dice, precisamente, dice, ya no hay 2 pueblos, sino uno. Ya no hay judío, ya no hay gentil, sino es uno. Y hablando y citando precisamente esta promesa que el Eterno hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, especialmente hablando aquí en la Parashá Vayihí. Entonces, esto era lo importante en el asunto, y una de las situaciones que pasan por alto las religiones, que pasan por alto todos aquellos que han tomado la escritura judía para hacerla suya y torciéndola, causan de alguna manera situaciones no correctas. En el caso de Jacob, le está enterando a Joseph, como un repaso del pacto que había hecho, que Israel sería la congregación de los pueblos. Es decir, que todos aquellos pueblos gentiles, que toda aquella persona gentil que estuviera en cualquier nación, en cualquier pueblo o lengua, y creyera y reconociera al Dios Altísimo, vendría a ser injertado en el olivo natural, como dice Rashaol. Y entonces eso es bien importante, porque no son las religiones las que deben reunir, no son las religiones y los pueblos que van a hacer una cosa diferente al pueblo de Israel, y esto es bien enfático. Es los pueblos reuniéndose y congregándose en Israel. Esa es la gran diferencia en cuanto a las religiones, porque las religiones dicen, pues es que nosotros, no, es Israel, y es en Israel a donde están
las bendiciones, a donde están las promesas, y que ciertamente el Eterno aquí le está enfatizando esa promesa y esa revelación importante de que en Israel sería el pueblo de los pueblos, es decir, en Israel sería el vínculo para que todo gentil viniera a ser parte de un pueblo bendecido como él lo es Israel. Es decir, que no por línea biológica, pero sí por la fe, vendrían a ser parte del pueblo de Israel. Y esto lo más rescatable, digamos, muchas cosas, pero esto enfatiza de alguna manera muy importante el hecho de que el Eterno habría al final del día de hacer parte de un pueblo a todos los pueblos que creyeran como lo hizo Abraham y le fue contado por justicia. Así también la apertura para todos aquellos que le creen a Dios y por lo tanto vienen a ser parte de el pueblo de Israel, y donde el Eterno bendice, donde el Eterno hace pacto, donde el Eterno cumple los pactos, las promesas y las bendiciones, desde luego, se hacen patentes. Bueno, mis amados, esto es bien importante porque enfatizamos y se enfatiza de una manera muy importante que no es las religiones, que no son otros pueblos, sino es un solo pueblo, y ese pueblo es Israel. Por eso esto contesta de alguna manera por qué Israel ha prevalecido a través de los siglos. ¿Por qué, si otras naciones con menos que eso, mucho menos que eso, desaparecieron de la faz de la tierra? ¿Por qué Israel, aun a pesar de las persecuciones y las condiciones de los pueblos para diezmar a Israel, aun a pesar de ello, el pueblo de Israel permanece? Y la respuesta es porque el Eterno tiene un pueblo, y ese pueblo tiene que cumplir la misión de ser a donde se congregan todos los pueblos y reconocen que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y esto es bien importante para todos nosotros. Al final del día entendemos que el Eterno estableció este pueblo para que todos los demás pueblos, todos los demás hombres y mujeres que no son israelitas, judíos pues también, vengan a ser parte de ese pueblo y reciban la bendición, y desde luego sean parte del pacto, es decir, del pueblo del pacto, del pueblo que el Eterno estableció como promesa que habría de congregar ahí a todos los pueblos. Que tengas un magnífico día y que te congratules, te pongas feliz por el hecho de que ahora eres parte del pueblo de Israel, parte del pueblo de la promesa y de las bendiciones y de las promesas. Shalom, shalom.